¿Qué pasa cuando un movimiento que nace y crece en las calles de repente llega al poder? Hoy vamos a meternos de lleno en las lecciones, yo diría que cruciales, del gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Todo a través de la mirada del analista Hernando Gómez Buendí. Miren, esta frase es la clave para entenderlo todo. Resume a la perfección esa misión simbólica, tan poderosa, que por primera vez en la historia reciente de Colombia llevó al poder una fuerza política completamente nueva. La promesa era esa, ¿no? Un diagnóstico nuevo para el país, abrir un capítulo diferente. En este análisis, lo que vamos a hacer es desglosar las lecciones que dejó ese experimento, empezando, claro, por su promesa central, darle una voz a los que históricamente habían sido excluidos. Y es que, la gran fortaleza de Petro estuvo justo ahí, en darle voz a millones de personas que se sentían, invisibles. Logró algo muy difícil, desafiar ese sentido común que por años había impuesto el establecimiento tradicional. Y aquí es donde aparece la primera lección, y probablemente la más importante de todas. Esa tensión, casi inevitable, entre un discurso que inspira, que moviliza, y la cruda realidad de gobernar. El análisis nos dice que aquí hay como dos fuerzas que están chocando constantemente. Por un lado está el diagnóstico moral, esa predicación que busca representar a los nadies. Y por el otro tienes la gobernanza, la gestión técnica que se basa en ciencia, en economía. El problema, claro, apareció cuando se le dio más peso a la indignación que a la viabilidad en temas tan clave como la salud o la energía, y ahí es donde empezaron los obstáculos. Y la conclusión del análisis sobre este punto es súper directa. La claridad moral, por sí sola, simplemente no es suficiente. Si no tienes una gestión sólida, basada en evidencia, las buenas intenciones no se convierten en un cambio real, en algo que dure. Ok, pero digamos que se tiene el plan técnico perfecto. Aún así, hay otro obstáculo gigante, y esa es la segunda lección. Ganar las elecciones no es un cheque en blanco. Al contrario, cualquier intento de cambio se enfrenta a una resistencia institucional inmensa. Esta pregunta es fundamental porque nos obliga a mirar esos sistemas, esas estructuras que están súper arraigadas en Colombia y que de hecho están diseñadas para moderar y a veces para resistirse a cualquier reforma muy radical. Y aquí entra un concepto clave, el orden conservador. Y ojo, que cuando hablamos de esto no nos referimos a un partido político de derecha o algo así, no. Nos referimos a la estructura misma del Estado colombiano, a todo un sistema de controles y equilibrios pensado para mantener la estabilidad. Entonces, ¿cuáles son los pilares de ese orden? Pues son muy claros. Estamos hablando del Congreso, de las altas cortes, de las Fuerzas Armadas, de los gremios económicos e incluso de los organismos de control. Cada uno, a su manera, funciona como un freno, forzando a cualquier gobierno a negociar, a buscar consensos. De hecho, el análisis usa una metáfora que es potentísima. Dice que el Congreso actúa como un domesticador, que toma las propuestas más radicales y, por así decirlo, las agua, las suaviza. En la práctica, esto quiere decir que el poder legislativo te obliga a moderarte. Pero la cosa no para ahí. Más allá de las instituciones, hay una tercera lección que nos habla de dos límites que son, simplemente, infranqueables. Dos realidades que ningún gobierno, sea de la ideología que sea, puede ignorar. Son dos realidades que no se pueden negociar. La primera, el presupuesto. Todas las reformas cuestan dinero, y ese dinero tiene que salir de alguna parte. Y la segunda, la seguridad territorial. El Estado simplemente no puede darse el lujo de ceder el control de su territorio. Y esto no es ideológico, es práctico. Y aquí el punto es muy claro. La verdadera lucha, la batalla de fondo, no fue una guerra contra los ricos, sino más bien una guerra contra el presupuesto nacional. Toda la ambición de las reformas chocó de frente con la dura realidad de un déficit fiscal y una deuda que no paraba de crecer. La presión fiscal era de verdad inmensa. Cuando vemos estos números, conceptos que a veces suenan muy abstractos como restricción fiscal, de repente se vuelven súper concretos. Se ve la enorme limitación financiera que había para impulsar las reformas. Y si nos vamos a la segunda restricción, la de la seguridad, pues pasó algo parecido.
El enfoque de la paz total, que partía de un diagnóstico más ideológico, terminó chocando con la necesidad práctica de mantener el control del territorio, y el resultado fue un deterioro de la seguridad en varias zonas del país. Bueno, entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es la gran conclusión? Porque después de todo, el legado más importante de este periodo podría ser algo que va mucho más allá de las políticas del día a día. Pues miren, el legado más grande parece ser un cambio de fondo en la política del país. El descontento social, que antes se manifestaba principalmente en las calles, ahora tiene un lugar fijo, permanente, dentro de las instituciones. Es que podemos ver toda la evolución, ¿no? Pasó de ser una fuerza casi marginal a ser la voz de la protesta en 2021 y ahora es un poder institucional. La gran pregunta, claro, es ¿qué sigue? Si podrá evolucionar para convertirse en una fuerza de gobierno verdaderamente madura. Y justamente, ese camino para madurar como gobierno resume todas las lecciones que hemos visto. Se trata de integrar esa indignación moral con la capacidad técnica, de hacer la transición de la protesta a la administración responsable, y al final, de transformarse de un movimiento de pura retórica a una fuerza que entrega resultados. Al final, todo parece reducirse a esta pregunta, que ya no es solo sobre Colombia, sino que es casi universal. ¿Es posible equilibrar perfectamente el fuego de la indignación con la lógica, a veces muy fría, de la gestión técnica? Una reflexión que nos deja pensando sobre el desafío eterno de convertir los ideales en una realidad que funcione.